Bien, ¿qué tal? Hoy estamos con Silvia, un personajazo de mujer porque tiene una esencia maravillosa y aparte yo en sí envidio mucho de lo que hace porque creo que lo que comparte en sus redes, el estilo de vida que lleva y cómo se conecta con la naturaleza y cómo es ella, creo que es algo admirable que muy en el fondo lo tengo y no sé en cuánto tiempo, pero me daré la oportunidad de desconectarme y conectarme con toda esa parte nuevamente que es como la esencia que me mueve. Silvi, Muy bienvenida a buena. Contemplando con. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues mira, primero encantada de estar aquí contigo, de poder, gracias a toda esta tecnología que nos une, cruzar los charcos y los mares y los vientos y poder estar conectados de una parte del mundo a otra. Y así que estoy encantada, encantadísima de que me hayas invitado a tu espacio y muy agradecida. Buenísimo, pues el agradecido soy yo y todas las personas que nos están viendo porque ¿en qué parte de España te encuentras exactamente? Yo estoy en Valencia, estoy en la En costa, Valencia, en la costa, rico, sabroso. Me sí, la encanta costa todo lo que es levantina. playa. Perfecto. Bueno, Silvi, cuéntanos un poco de todo este autoestimismo, toda esta revolución que traes, todo este esquema. Cuéntanos de dónde surge antes de pasar. Bueno, Silvia, escritora, coincidimos en una mentoría con un gran ser humano y mentor y extraordinario. Y bueno, hoy eso nos une y aquí estamos en consecuencia de ello compartiendo cada una de las anécdotas, de las experiencias, de los aprendizajes de vida para que cada una de las personas que resuenen con ello puedan obtener el más rico beneficio de Silvia en este caso. Entonces, Silvia, cuéntanos qué pasó, quién es Silvia. Por ahí estuve leyendo un poco de tu historia y hablaba un poco de la parte de la psicología y algunas preguntas que te hiciste y eso fue como que lo que te hizo reaccionar, como que hay algo más en la vida que es algo distinto, algo más atrás de todo esto que simplemente estoy viendo en este momento. Cuéntanos un poco de eso, Silvi. Sí, bueno, yo siempre he sido una mente inquieta y un culo inquieto, como se dice también aquí en España, no sé cómo se comenta ahí, ¿no? Como que siempre he tenido muchas inquietudes, he sido muy curiosa y como que me lo he cuestionado todo siempre, ¿no? Y pues ya sabes que vamos creciendo, vas teniendo tus experiencias, tu propio aprendizaje, creas tus propias creencias y conforme vas avanzando en la vida, vas teniendo tus experiencias, empiezas a preguntarte si solo es eso, ¿no? Si solo es lo que te han contado o solo lo que tú ves, ¿no? O hay algo más allá de lo que tú estás viendo. Y pues eso, ¿no? A partir de que te empiezan a suceder, a vivir experiencias, unas más agradables, otras menos, yo creo que todos hemos pasado por situaciones que nos han hecho ese clic en algún momento, ¿no? Que te han despertado. Y bueno, yo creo que coincidimos mucha gente en que ese clic o ese despertar empieza a partir de una situación en tu vida que marca un antes y un después. Que normalmente se llama, bueno, no sé ahí cómo se llama en México, pero aquí en España decimos tocar fondo, ¿no? O pasar por esa situación dolorosa o una experiencia, pues eso, realmente desagradable, ¿no? Que te hace decir, yo necesito herramientas de las que yo no dispongo, necesito ayuda de alguna manera, necesito cogerme algo que me ayude a salir de esto que estoy pasando yo. En mi caso, fue los libros. Yo me recogí mucho en los libros porque a mí siempre me ha gustado mucho leer y yo me daba cuenta que a medida que leía, ¿no? Me iba informando de todo aquello que a mí me estaba ayudando. Y de estas preguntas que tú decías, Fran, que yo me planteaba, una de ellas que me hizo llevar a todas las demás era dónde empezaba todo, ¿no? Dónde empezaba la raíz del sufrimiento, la raíz de los miedos, la raíz de que yo estuviera pasando ese proceso y que no fuera capaz de pues, las dependencias emocionales, ¿no? Todo eso que al final me estaba a mí haciendo sufrir en aquel momento. Y me di cuenta que la base era la autoestima. Yo creía que me amaba mucho y a base de conocerme, de escucharme y de seguir haciéndome preguntas, me di cuenta que tal vez no me amaba tanto como yo creía, porque realmente no estaba viviendo la vida que yo quería vivir.
y yo creía que me merecía más de lo que estaba viviendo, no porque no fuese feliz, porque realmente dentro de esta incómoda zona de confort, como yo la llamo, estaba cómoda, me sentía cómoda, pero realmente sentía, como tú decías, ¿no? Que había algo más, que no era solo esto, que no era solo tener tu pareja, tu trabajo estable y tener una casa y ya está, ¿no? Era como que había una inquietud más grande dentro de mí que era más grande incluso que yo. Y fue la que me llevó a hacer todas estas preguntas que tú has leído, ¿no? Me imagino que, o en la introducción de los libros, habrás encontrado por ahí en algún momento. Y tuve que pasar por una situación difícil para realmente hacer ese clic, ¿no? Y plantearme si realmente la vida que yo estaba viviendo era realmente la vida que yo quería vivir. Y de ahí a esa pregunta, ¿no? El yo me amo tanto, yo me quiero tanto, empecé a interesarme pues, por la autoestima, ¿no? Por decir, ¿cómo puedo hacer yo por amarme más y cómo puedo hacer yo por conocerme más, ¿no? Y ahí empezó, aunque no estaba hilado del todo, no estaba definido del todo, pero ahí realmente empezó este movimiento autoestimista que empezó poco a poco a revolucionar mi vida. Yo digo R-evolucionar mi vida. Empecé a crecer, ¿no? Conmigo misma y poco a poco pues todo esto ha ido tomando forma con los años y aquí estamos. Maravilloso, Silvia. Eso que dices es súper importante, el tocar fondo, algunos autores lo llaman como punto de quiebre. Y yo creo que es como el llevarnos al extremo para sacar lo mejor de nosotros. O sea, quizás haciendo un poco la analogía o con lo que es el diamante. O sea, el diamante es carbón en sí y la presión lo convierte en esa piedra preciosa, ¿no? El tema ahorita, tomando un poco de lo que dices, es que yo creo que tenemos tanto acceso a información, tenemos tanto quizás de conciencia que en tiempos antiguos no existía, tantos secretos revelados, tanta información oculta, precisamente por mantener quizás algún poder, algún dominio, que ya la humanidad está en un proceso de despertar mucho más expandido. Y, y creo que ya no es tan necesario el que exista ese punto de quiebre para encontrar esa parte o esa luz dentro del túnel, por llamarlo de alguna manera, algo metafórico, pero creo que ahorita hay tanta información y hay tanto despertar que es posible que no sea necesario llegar a un punto de quiebre. En nuestro caso, de mi esposa y el mío, el punto de quiebre que nos hizo iniciar este proceso o detenernos en la vida y decir, wow, hay algo más allá, o sea, la vida no es lo que yo pensaba que era la vida, eso simplemente era o un ego o un algo que estaba ahí, pero yo soy algo superior a eso. Fue cuando perdimos a nuestra bebé, a nuestra primera bebé, ahí creo que la vida se paralizó por completo. Y de ahí en adelante empezaron a ocurrir todas esas sincronicidades, todos esos hechos que decían, bueno, el camino es para acá, es para acá, es para acá, y hasta ahora nos mantenemos en esa centrífuga de crecimiento, de expansión, de aprendizaje y de contribución. Entonces, creo que es súper importante lo que tú nos comentas y que cada una de las personas que nos va a escuchar o que llegue esta información, que si no han tocado fondo, como tú comentas, si no han tenido ese punto de quiebre tan grande, no es necesario llegar ahí. O sea, desde una conciencia, desde un entendimiento de poder asimilar de que existe algo más, empezar a conectar con toda esta parte de grandes autores, o algunos emergentes, como lo estamos haciendo nosotros ahorita en este proceso. O sea, hay tanta diversidad con el cual elegir por resonancia el que resuene contigo, simplemente sigue ese camino. Y no que te quedes con uno solo, sino conocer un poco de la diversidad de la vida, porque al final lo que sabemos es algo tan pequeño como ese grano de mostaza que hablan en la Biblia, de todo el universo de información, de conocimiento, de sabiduría que hay. Entonces, mientras más podamos absorber, yo creo que mejor personas, y eso nos va a permitir inclusive poder alternar entre una cosa y otra. Es decir, por lo menos yo antes tenía como previsto, no, si yo digo una cosa, no, después no la cambio y resulta que ahora me siento súper emocionado de poder decir, ayer fui esto, mañana soy lo otro y pasado soy lo otro. O sea, ese poder diversificarme en lo que estoy siendo es algo maravilloso. Entonces, buenísimo que nos compartas esta área y que quisiera profundizar un poco cómo, o sea, cómo llevas esta parte del autoestimismo
lo plasma desde un plano como más concreto? O sea, ¿cómo yo hago referencia en mí en trabajar esta parte de la autoestima? ¿Cómo lo harías en primera entrada? Porque sé que puede ser algo muy complejo, todo lo que conlleva, pero ¿cuál es el primer paso? Pues mira, el primer paso, y estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho en cuanto a no tener que llegar a ese punto de quiebre o ese tocar fondo, ¿no? Y tiene mucho que ver con el primer paso que tú me comentas, porque el primer paso precisamente es el darse cuenta, es decir, vale, no necesito llegar a ese punto, voy a hacerlo ya, porque todo el mundo, no importa el nivel de autoestima que tengas o autoestimismo, como yo lo digo, no importa el nivel que tengas porque siempre puedes ser una mejor versión, pero seas la versión que seas ahora, eres perfecto, estás perfecto, porque conforme tú eres, simplemente tienes que reconocer conforme eres, darte cuenta cómo eres, aceptarte y amarte tal cual eres, porque está todo bien, pero con esas ganas de crecer, ¿no? Como yo decía, R-evolucionar. Y ese es realmente el punto de quiebre, no tiene por qué ser un punto doloroso. El punto de quiebre es ese clic que te haga, es ese darte cuenta, es ese tomar conciencia de decir, oye, en el punto en el que estoy ahora, voy a ver qué puedo hacer por ser una mejor, por ser, yo lo llamo super tú, ¿no? Por ser ese super tú. Y ese super tú, en definitiva, es cómo puedo yo crecer, cómo puedo ser mejor y cómo, gracias a yo ser mejor, voy a mejorar la vida de los demás, que es uno de los lemas que yo me digo, ¿no? Yo además lo tengo aquí delante, lo miro cada día, cada segundo lo tengo delante, que es donde trabajo, en el ordenador, y tengo ahí mi propio papelito que me dice cada segundo, ¿cómo puedo mejorar la vida de los demás? ¿Qué puedo hacer hoy porque la vida de Frank sea más fácil? Porque la vida de mi pareja sea más fácil, de mis hijos, en mi trabajo. Porque hacer eso te va a hacer a ti mejor persona, y hacerte a ti mejor persona es que vas a estar más feliz. Al final es lo que todos buscamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo está buscando la felicidad y la está buscando en fuera, cuando la felicidad es tan fácil como estar en paz contigo mismo, ¿no? O contigo misma. ¿Y cómo empezar con ese momento autoestimista? Es decir, yo lo diferencio así, ¿no? Porque cuando hablo de autoestimismo o de autoestimista, yo me di cuenta cuando tú empiezas a ocuparte de ti, a ayudarte a ti, a amarte a ti, muchas veces se te tacha de egoísta, ¿no? Porque dices, es que te estás ocupando de ti y no de los demás. Y no es cierto, es esa delgada línea que hay entre el egoísmo y el autoestimismo, o el egoísta y el autoestimista. El egoísta solo mira para sí mismo, para estar el mejor y punto. Y el autoestimista mira para sí mismo, pero para yo estar bien, porque si yo estoy bien, voy a estar mejor contigo. Si yo me cuido a mí, me amo a mí, me ayudo a mí, luego voy a poder compartir y expandir todo eso con los demás. Y los demás se van a ver beneficiados. Entonces, el objetivo o digamos, la intención final va a ser que queremos que todo el mundo esté mejor, ¿no? Que haya un mundo mejor, que como tú bien has dicho, el contribuir al final es lo que te va a dar esa felicidad. Buenísimo, porque ahí cala perfecto una frase, ¿no? Y eso a mí fue un punto de reflexión y de conciencia muy fuerte, porque quería dar lo que no tenía. O sea, simple. El querer dar lo que no tienes es algo, o sea, primero es cansado, es agotador, te agobia. Entonces, es mucho más sutil y mucho más fluido si tú logras obtener todo lo que quieres y desde ahí, entonces, compartirlo, darlo, retribuir muchísimas cosas en la vida. O sea, eso es súper clave, lo de empezar el trabajo por acá. O sea, querer empezar afuera. Hasta hace, creo que unos años fue que asimilé muy bien esa frase, porque estaba en dar, y está bien. Pero en ese dar, resulta que me estaba vaciando de lo poco que tenía. Entonces, es muy distinto cuando hablabas en estos días, cuando estabas haciendo un live con, se me olvidó el nombre de la chica, es la oveja negra, pero Black Chippy Con Raquel. con Raquel, exacto, con Raquel, y hablabas un poco de esto, o sea, la energía, cuando estamos en esta fase, es como un huracán constante, o sea,
Me imagino que te pasa lo mismo, pero a veces yo puedo pasar de un día para otro, no digo de un día para otro, sí me ha pasado a mí, no sé si tú, pero puedo pasar horas, horas, horas creando, haciendo, investigando, compartiendo, y la gente dice, bueno, pero no te cansas. No, o sea, no me canso porque esa vitalidad precisamente nace de la fuente de mi felicidad, de hacer lo que me apasiona, de estar en paz conmigo, de encontrar ese autoestimismo, por llamarlo como tú lo mencionas. Entonces, creo que eso es clave porque inclusive pues, podemos lograr resultados extraordinarios si nos hacemos conscientes de que todo proviene de... Inclusive, bueno, te comento algo. Ayer estuve estudiando una parte de reprogramación porque yo tenía esto como muy aparte de mí, el término de reprogramación, porque decía, bueno, no somos máquinas, pero al final funciona en similitud y por eso empecé a estudiarlo. Y podemos generar resultados físicos en nuestro cuerpo sin siquiera tener una actividad física. Ojo, no quiero decir sacar la actividad física porque forma parte de esa energía vital. Pero si supiéramos todo el poder que existe a nivel mental para generar la transformación en el corporal o en este cuerpo, es algo maravilloso. Entonces creo que es hilar muchísimas tendencias, hilar muchísimos conocimientos, hilar muchísimo aprendizaje. Me encanta mucho la frase del super tú, porque al final es eso, o sea, si estamos constantemente inspirados, así como tú lo dices, tras esa frase que tienes ahí de contribuir más a la humanidad, de contribuir más a los demás, desde tu transformación, entonces imagínate si alcanzáramos esa raíz cuadrada del 1% de la población mundial, que estuviéramos en esa vibración, entonces ya estaríamos preparados para entrar en una siguiente dimensión de vida. Yo creo que parto de eso y me encanta resonar con todos los que estamos creando esa nueva dimensión. Para mí, yo soy partícipe de esa teoría de que simplemente la humanidad estamos entrando en una nueva dimensión. A pesar de que vamos a vivir todos juntos, pero en realidad es distinta. O sea, y eso es un ejemplo tal cual con esta situación. Mientras muchas personas quizás se están quedando en el olvido ahorita o si están en recesión por todo este tema circunstancial, para mí ha sido todo lo contrario. O sea, porque más contenido estoy generando, más contribución estoy dando, más, o sea, es totalmente distinto a la recesión que puede tener otra persona. Yo creo que, wow, este momento, y a pesar de que es una misma realidad lineal, yo la vivo de una manera distinta, tú la vives de una manera distinta y cada uno de una manera distinta. Entonces, al final es elegir, ¿no? ¿A dónde te quieres mover? En esa dimensión que está en el victimismo, que no se hace responsable, que no reconoce su poder creador, o en esta que estamos simplemente en el autoconocimiento, en el autoaprendizaje, elevando toda la frecuencia vibratoria, todo lo que está inmerso ahí, para construir juntos esa nueva humanidad. Yo creo que de eso se trata un poco. Y bueno, disculpa que me extendí, pero quería compartirlo porque resueno perfecto con lo que estás diciendo. Me encanta escucharte porque es una visión magnífica y además que es totalmente complementario a lo que estamos hablando y resueno con ello porque estoy totalmente de acuerdo. Además, cada uno tiene una visión y todo al final, como tú bien has dicho, es una cuestión de decidir, ¿no? De tomar una decisión de este es mi presente ahora y qué voy a hacer con él. Y cada uno decide. Yo, pues como has dicho tú, aprovecho cualquier experiencia como una oportunidad para crecer. Y si esta experiencia es esta, pues gracias a eso he abierto mi trabajo a hacerlo online, que no lo estaba haciendo, y a llegar a muchísima más gente. Si no hubiese pasado esto, tal vez ni me lo hubiese planteado. Entonces, es siempre estar abierta a las oportunidades conforme vienen las cosas, porque todo tiene una razón de ser y al final es donde tú mires, ¿no? Si miras así o si miras así. Perfecto, está buenísimo. Yo creo que de eso se trata. O sea, mucha gente ahorita está reconociendo toda esta parte digital. O sea, yo porque soy marquetero de pasión y de convicción también, y toda esta parte digital ahora se abre la oportunidad. O sea, creo que eso cala perfecto con lo que acabamos de decir. O sea, todos, quizás las personas que se dedican a nivel profesional a compartir, a capacitar a personas, pero lo hacían solamente de manera presencial, ahora sí o sí se ven obligados a migrar a este mundo digital. Entonces, vencer esa barrera de la tecnología, del no puedo, dónde le pico, que si le hago, que no, todo esto ya te mueve una necesidad mayor. Entonces, así funciona la vida al final. O sea, mientras más nos retamos, mejores resultados tenemos. Por lo menos a mí me funciona mucho así.
Entonces, estar en esa centrífuga de crecimiento constante. Entonces, vamos a entrar, si te parece, en materia, a conocer esta trilogía maravillosa y quiero que empecemos, que nos comentes un poco de cada uno que vamos a conseguir, lo que tú desees, y el primero es Viaje a la realidad de un sueño. Sí, mira, Cuéntanos un a poco ver, eso. sí. Sí. El primero, que es este, quiero mostrarlo porque me gusta que la gente sienta cuando ve también, ¿no? Porque somos muy visuales y yo, bueno, tú sabes que salgo con los libros, con mis libros a la calle para darlos a conocer porque hay una vibración especial, ¿no? No solo cuando los ves en internet o ves una publicidad y dices, ostras, me llama este libro, ¿no? Me llama esto, pero cuando tú lo ves lo sientes de una manera diferente. Yo le digo muchas veces a la gente que, bueno, los libros siempre son mágicos, tú y yo lo sabemos, que los libros cambian la vida. Yo siempre digo que a mí los libros me han cambiado la vida. Conozco mucha gente que los libros le han cambiado la vida y realmente ahí está, ¿no? Y cuando tú abres un libro por una página, da igual que leas una palabra, una frase, tiene algo para ti, ¿no? Por eso me gusta enseñarlos a la gente. El primero, Viaje a la realidad de un sueño hacia el despertar consciente, para mí esta trilogía es un proceso de crecimiento, como decía, ¿no? Están impregnados de ese mismo crecimiento mío. Quiero resaltar o destacar que es una novela, no es el clásico libro de crecimiento personal o desarrollo personal que sigue unas pautas o que sigue un trazo, no. Es una experiencia de emociones, que es lo que todos tenemos, y es como nos sentimos identificados, ¿no? Unos con otros, como despertamos nuestra empatía, porque las emociones siempre están ahí, todos las tenemos, y entendiendo las emociones está la clave también, yo creo que para el crecimiento. Entonces, en este caso, la trilogía es un proceso que empieza por el proceso de autoconocimiento, ¿no? Todo aquello que yo aprendí o yo descubrí para conocerme a mí misma, para descubrirme a mí misma, he hablado del super tú o hemos hablado del super tú, pero también hay un mini tú. Ese mini tú es el casi que es más fácil reconocer y ver al mini tú en un primer momento que al super tú, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento es decir, esto soy yo ahora, como comentaba antes, yo soy este mini tú, por decirlo de alguna manera, que reconozco en mí, pero esto puede transformarse en un super tú que tú ya eres, ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Conociéndote, sabiendo cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades, saber qué es lo que a ti te limita, cuáles son tus desafíos, qué es lo que te impide llegar o lograr aquello que tú te propones o que puedes conseguir. Y ahí tiene mucho que ver la mente, ¿no? El tener una mente observada constantemente, observar tus pensamientos, observar tus emociones y tus sentimientos para saber qué está ocurriendo dentro de ti y al mismo tiempo observar lo que está sucediendo alrededor tuyo, tu entorno, porque el mundo es un espejo y esto tú lo sabes muy bien, Fran, ¿no? Que reflejamos fuera aquello que somos por dentro. Entonces, el observarte por dentro, el observar fuera qué es lo que está sucediendo, te va a permitir conocerte y no conocerte para siempre, porque como tú bien has dicho, y eso me ha encantado, estamos en constante evolución, en constante cambio. Y a mí me gusta mucho decir así, creo que te va a gustar esta frase, por lo que estabas diciendo de que yo le digo así, Frank, que todo lo que yo digo es provisional. Es provisional porque de aquí a un rato he podido cambiar de opinión porque yo ya he cambiado, no soy la misma persona que se ha levantado esta mañana porque he aprendido algo más, ¿no? Y el primer libro va de eso, ¿no? De ese proceso de autoconocimiento. No sé si tienes alguna pregunta, alguna cosa, me dices, porque yo me pongo a hablar, también me tienen que quitar el micro, como yo digo. Pero, Ese proceso de autoconocimiento te lleva a estas preguntas que hemos empezado esta charla o este encuentro diciendo que llega un momento que tú empiezas a plantearte esas preguntas y es cuando tú empiezas a conocerte y empiezas a preguntarte si realmente te quieres tanto. ¿Por qué te preguntas esto? Porque te escuchas y te sientes y ves cómo actúas y es cuando te estás dando cuenta realmente que no te quieres tanto como crees, porque ¿qué te dices de ti mismo? ¿Cómo hablas a los demás de ti mismo? ¿No? La típica frase, ay, qué tonta estoy, ay, qué mal hago esto, ay, yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no, ¿no? Y todo esto te está diciendo, ¿cómo que tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué otros sí, tú no? ¿No? Que tú estabas diciendo también. Entonces, todo eso te lo da el autoconocerte y llegar a ese autoestimismo, a decir, voy a ver cuánto me quiero y voy a ver cuánto me puedo llegar a amar, ¿no? Ya no querer, a amar.
Hay una frase que yo digo mucho cuando hablo en los talleres autoestimistas del autoestimismo, yo lo digo así, ¿no? Ámate tanto como para no permitir en tu vida nada que no merezcas. Ese es el verdadero amor. Porque si tú estás con una persona que no te ama, con amigos tóxicos, ¿no? Con relaciones tóxicas, en un trabajo que no te valoran, ¿quién es el primero que nos está valorando ahí? Si tú estás permitiendo todo eso, tú tienes que amarte a ti tanto como para no permitir todo eso en tu vida y permitir todo aquello que mereces, porque lo merecemos, por nacimiento, por derecho, ¿no? Y bueno, por ahí anda la cosa. No sé si quieres hacer algún inciso o algo sobre todo esto o sigo yo contando lo que tú me digas. No, adelante, buenísimo. Me encanta mucho esa parte que es provisional lo que dices, porque es verse así, o sea, aceptarse de que no pasa nada. Sí, tú me dijiste esto, claro, en ese momento estaba así, pero ahora estoy siendo esto. O sea, eso representa para mí algo que es una persona que está en conciencia, está en constante crecimiento, o sea, que se permite el ir transformándose porque la realidad se mueve, el mundo se mueve, todo se mueve y nosotros tenemos que movernos en función de eso. Y creo que hasta ahora no sé tú, yo no he alcanzado todavía ese nivel de sabiduría como para decir, ok, ya sé todo. No, lo que sabemos es así de pequeño, de ínfimo. Entonces, está buenísimo eso que dice y más porque abordas el tema de las emociones. Creo que resonamos muchísimo en varios aspectos de vida. Las emociones al final es la representación física a través de la bioquímica que genera el cerebro ante una situación, sea de aprendizaje, sea una experiencia, sea lo que sea. Entonces, reconocer cuáles son esas emociones habla de cómo hacer ese match o ese entendimiento entre mente y corazón. Eso es algo maravilloso. Yo creo que está buenísimo. La emoción es algo lineal dentro de todo el esquema de crecimiento, de aprendizaje, de conocimiento, de autoconocimiento. Entonces, súper, súper importante porque es como el producto interpretativo de lo que la mente racional asume ante algún hecho. Es la bioquímica que se genera justamente al cuerpo. Entonces, así se siente el miedo, así se siente la alegría, así se siente todo esto, porque si no, no hay manera de poder bajar lo que aquí se interpreta a lo que es el cuerpo, el sentimiento. Está perfecto. Y por otra parte, me encantó muchísimo porque el segundo libro, apenas yo voy a empezar un poco dentro del, el bosquejo de investigación del segundo libro, inicia con la observación. O sea, la observación creo que es algo indispensable, es un primer punto, como tú lo mencionas ahorita, porque de ahí parte todo. O sea, si no nos observamos, no nos hacemos conscientes y por ahí se va todo lo demás. Entonces, estar en constante observación creo que es algo maravilloso mientras lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, porque si nos observamos, nos hacemos conscientes de algo, entonces ya desde ahí empieza el punto de poder transformar lo que queramos transformar o aceptar y potencializar lo que queremos, lo que forme parte de nuestra esencia, porque mucha gente piensa que nada más el observarse es para cambiar por completo todo lo que eres. Y yo creo que no. O sea, si hay cosas que son adquiridas, lo conversaba inclusive ayer con mi esposa, si hay cosas que son adquiridas, si que son creencias que son adquiridas, al final todo es una formación de esos primeros años de vida, pero también es válido si desde eso que estoy haciendo yo me observo y me hago consciente que, ok, eso lo tomé yo de tal situación, de tal persona, de tal experiencia de vida, pero yo resueno con eso y forma parte de mí. Entonces ya ahí no necesito cambiarla, sino me hago consciente de que eso forma parte de mí. Entonces, no solamente observarse es para cambiar todo lo que está en ti, sino para reconocer primero y ya después cambiar lo que quieras cambiar. Que nada es eterno, ¿no? Nada se queda ahí constante, sino que está en ese constante cambio. Buenísimo. El segundo, la revelación de los sueños. Esta me encantó el nombre, o sea, esa revelación de los sueños, ¿por qué? Siri, cuéntanos un poco de esa La revelación de los sueños, revelación, porque a ver, hablas no. del subconsciente. Sí, la revelación de los sueños, bueno, si te fijas en los tres títulos, aparece tanto la palabra sueños como la palabra conciencia o subconsciente, ¿no? O conciencia. Porque para mí ambas cosas son importantes y en muchos sentidos. Los sueños, y es de lo que va la trilogía en general, ¿no? Tenemos como dos tipos de sueños, ¿no? Que son los sueños de cuando tú te vas a dormir y sueñas y los sueños que tenemos en la vida, ¿no? Aquello que queremos lograr o allá donde queremos llegar, ¿no? Cuando digo viaje a la realidad de un sueño es esos sueños que tú tienes, cómo hacerlos realidad, ¿no? Porque tú tienes ahí como un objetivo, un logro, una meta, un propósito al que quieres llegar.
para mí, en mi vida, a lo largo de mi vida, aparte de ese sueño o ese anhelo o esos deseos de conseguir, los sueños de cuando te vas a dormir han sido muy importantes porque yo he tenido muchas experiencias, tanto buenas como no tan buenas, voy a decir, con el tema de los sueños, ¿no? Yo sufría muchas pesadillas, ya no de pequeña, sino ya en edad adulta y he llegado a tener hasta miedo, ¿no? De dormirme, porque eran pesadillas tan vívidas que yo dije, necesito estudiar esto, porque cuando yo digo que cuando algo te da miedo es porque no tienes la información suficiente, ¿no? Entonces tienes que informarte para poder sobrepasar todo aquello. Y yo pasé de tener miedo a dormirme porque no quería soñar, porque no quería tener pesadillas, a decir, voy a ver qué sueño esta noche, porque hay algo que los sueños me quieren decir, ¿no? Los sueños me hablan, me están revelando algo. Y yo llegué a solucionar muchos miedos que tenía, conflictos, bloqueos que tenía, los llegué a solucionar gracias a los sueños, ¿no? Empecé a estudiar los sueños, vi que había un mundo increíble en los sueños que es muy desconocido, que se sigue estudiando, que hay muchas lagunas respecto a eso que todavía se desconoce, no es algo tan desconocido, pero que a medida que tú misma o tú mismo empiezas a hacer tu propio estudio a partir de eso, te das cuenta que hay muchas revelaciones en los sueños, ¿no? Y para mí eso fue muy importante, trabajar con los sueños. Entonces, quise darle ese nombre al segundo libro, La revelación de los sueños, porque realmente también muchas veces se dice, no sabemos si lo que estamos viviendo es una realidad o es un sueño, ¿no? Se ha hablado mucho de esto también. Y yo creo que todo lo que tú puedas trabajar en sueños, como es lo que hice yo, ¿no? Llegar a solucionar conflictos, problemas o lecciones o miedos en sueños, después lo extrapolé a la vida, lo extrapolé al momento de vigilia y me di cuenta que se podía trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces llegas a plantearte más todavía qué estamos viviendo en realidad o qué estamos viviendo en la parte de los sueños, ¿no? Y los sueños trabaja el subconsciente, por eso más allá del subconsciente. Quiero volver a remarcar que no deja de ser una novela de lo que estamos hablando de una historia en la que yo utilizo todo esto para contar o para transmitir ese mensaje, ¿no? Eso que yo voy descubriendo por mí misma en los sueños, en la realidad, eso que yo voy transformando, esos miedos, cómo voy encontrando esas herramientas y de esa manera lo voy contando ahí, ¿no? Y en la revelación de los sueños concretamente, que es la continuación del viaje a la realidad de un sueño, es la continuación de ese proceso que recuerdo que estábamos hablando de autoconocimiento, cuando tú descubres quién eres, cuando tú empiezas a amarte, cuando tú empiezas a permitir en tu vida o querer permitir en tu vida todo aquello que mereces, empiezas a descubrir que hay todo un mundo que tú quieres llegar, ¿no? Empiezas a tener propósitos en la vida, a darte cuenta que has venido a hacer algo importante, que eres un ser único, como tú lo dices. Me encanta cuando hablas de eso porque lo vives tanto como lo sientes, ¿no? Yo lo siento igual que tú, me siento muy identificada con eso, porque siento que somos seres extraordinarios, que hemos venido a este mundo con un don, con un propósito único, exclusivo cada uno, tenemos nuestra manera única de hacerlo. Hay mucha gente que hablará de autoestima, te hablará de miedos, pero tú tienes tu manera única de transmitir eso, ¿no? Y vas a conectar con esa gente que ahora nos estará escuchando y dirá, bueno, yo esto ya lo he escuchado otras veces, y habrá otra gente que dirá, guay, yo estoy flipando con lo que dice esta tía, ¿no? Porque ha conectado simplemente con mi manera de expresarlo o con mi manera de contarlo. Y cuando yo me di cuenta de esto, me di cuenta que ya lo tienes un poco como definido, quiero llegar hasta esto, ¿no? Este es mi sueño, quiero llegar hasta esto. Pero ¿qué pasa? Que empiezan los miedos, empiezan los condicionamientos, tus propias creencias que dicen tú no eres capaz, esto que hablábamos, ¿no? Y allá hay otro proceso que va más allá, ¿no? Ese proceso de crecimiento que dices, ¿por qué tú no? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Qué yo tengo que superar? ¿En qué yo tengo que crecer? ¿No? ¿En qué tengo que evolucionar para yo conseguir todo aquello, ¿no? Porque sé que es posible. Y en la revelación de los sueños va de eso, ¿no? De ya no solo la revelación que te dan los sueños, sino la revelación que te da la vida cuando estás despierto, de estar atenta a las señales que te da la vida, el universo, como tú lo llames, llámalo como tú quieras, pero hay algo ahí que te va diciendo por aquí no, por aquí sí, ¿no? Esas lecciones, como tú bien has dicho también, que te son impuestas por la vida, de repente te ves en una experiencia que tú dices, vale, ahora me toca pasar por esto, pero yo sé que si me toca pasar por esto, que si la vida me ha puesto esta experiencia es porque hay algo que yo tengo que aprender ahí y eso que yo aprenda va a ayudar al mundo, eso que me ha hecho crecer a mí
va a ayudar al mundo y voy a querer comunicarlo y compartirlo, ¿no? Y de esto va un poco no, o sea, va de pleno la revelación de los sueños, ¿no? El tener ya tu propósito, saber que tienes algo que hacer y cómo me dirijo a esto, ¿no? ¿Qué es ese camino? ¿Cómo andar ese camino? ¿Cómo escuchar esas señales? ¿Cómo sentir? Y eso, no te quería interrumpir algo que tú has dicho que me ha encantado porque no puedo estar más de acuerdo. ¿Cómo conectar esto con esto? Que esté en sintonía. Tiene que haber ahí esa coherencia. Tengo que aprender a estar, eso, ¿no? En sintonía es la palabra que me viene, sintonizar uno con otro para que cuando yo tenga esa claridad aquí y esa claridad aquí, que ambos vayan caminando juntos, vayan en el mismo sentido y ahí es cuando va a surgir esa magia, ¿no? El universo te va a acompañar en eso, ¿no? La vida te va a acompañar en eso. Literal, eso que dices es clave, esa sincronía, esa coherencia. Creo que yo estoy trabajando mucho todo el tema de creación de realidad propia y, y ese es uno de los pasos indispensables, o sea, el mantenerte en coherencia entre corazón y mente es algo brutal, o sea, hay muchas cosas biológicas que están inmersas de eso y otras obviamente metafísico-cuánticas, pero con respecto a la parte biológica es que cuando ponemos en congruencia o en coherencia corazón y mente, toda la energía fluye del corazón en mayor cantidad hacia la mente. Y la mente con mayor energía, como es el ente neuronal, o sea, toda la energía, le metes más energía, entonces creas muchísimo más, que hay algo que va asociado perfecto con eso, que es la parte de la neurogénesis, que es donde se confirma el hecho de que sí somos capaces de crear nuevas neuronas. O sea, ay, tú hiciste tal cosa, te trasnochaste, o sea, cualquier sea el hábito que dice, estás matando las neuronas, eso no se recupera. No, eso era en la antigüedad. O sea, las neuronas sí. ¿Cómo? Estando en aprendizaje constante. Cuando estamos en aprendizaje, nos focalizamos en eso, estamos creando nuevas neuronas, estamos, no sé si rejuveneciendo, pero al final es lo mismo, porque si el proceso degenerativo del ser humano es porque van muriendo neuronas, o sea, si nosotros sumamos eso, entonces al final estamos rejuveneciendo o estamos ganando más años de vida. O sea, al final es como esa sincronía entre ambas partes. Y lo que dices del subconsciente es algo maravilloso. O sea, hay un libro por ahí, no lo tengo aquí, lo tiene mi esposa, creo. Se llama Hábilmente de Joseph Murphy, que para mí fue una revelación brutal respecto al subconsciente, la mente subconsciente. Y lo que dices es totalmente cierto, porque en la mente subconsciente se guarda todo. O sea, todos esos bits de información que estamos percibiendo, que son de manera consciente así y de manera inconsciente son todo el resto de millones de bits, ahí quedan almacenados. Y el poder trabajar con esa mente subconsciente y convertirla en una aliada, más que una enemiga, es algo maravilloso. Y lo que comentas de los sueños creo que va un poco por esa parte, o sea, cómo hacerte una aliada de esa parte subconsciente tuya y te permite potencializar los resultados plasmados en esta realidad, porque ahí hay información que tú, como dice subconsciente, o sea, tú no eres consciente de ello. Hay muchas cosas, pero hay maneras de acceder a él. Y obviamente los sueños son una de esas, una forma de encontrar respuestas y ya hilar en función de esa respuesta subconsciente con la realidad, a través de esas señales o sincronicidades. Creo que está perfecto. No sé si va por ahí un poco lo que nos comentas, pero de lo que tú dices lo interpreto así. Sí, sí, lo has interpretado perfectamente, porque además ya no es tanto lo que tú sueñas, porque el escenario no importa, ni importan los personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes un sueño y te puede parecer totalmente surrealista, ¿no? Estás ahí, pues yo que sé, en un sitio en el que aparentemente no has estado nunca, con personas que aparentemente no conoces, no has estado nunca, pero ya no es tan importante eso, sino qué estás tú sintiendo en el sueño, qué estás tú experimentando a nivel emocional, a nivel de sentimientos, a nivel de pensamientos. Y eso mismo, si tú buscas eso en tu vida diaria, ¿no? O en tu experiencia de vigilia, ¿no? Como se dice, cuando estás despierto, siempre vas a encontrar en algún punto una similitud, ¿no? Que estás viviendo eso. Y dices, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una dependencia emocional. Tú estás soñando que tienes una dependencia emocional con una persona que es que ni siquiera conoces, da igual, pero tú en tu vida hay algo en algún punto
que tú estás teniendo una dependencia, de alguna manera. Sea emocional, incluso puede ser física y el sueño es emocional, pero estamos hablando de algo concreto. ¡Pum! Quita todo lo demás, todo lo que lo rodea y quédate con dependencia, que es lo que tú estás sintiendo. Y eso es lo que el sueño te está diciendo, colega, mira aquí, ¿vale? De alguna manera. Pasa una cosa, que hay mucha gente que, por ejemplo, no se acuerda de los sueños. Yo en mi caso me acordaba tanto de los sueños, fíjate que eran tan reales que llegaba a tener miedo. Pero hay mucha gente que no se acuerda de los sueños. Entonces, tú puedes trabajar con tus sueños si te acuerdas de ellos. Si te acuerdas de ellos, hay muchas herramientas que yo no cuento todo esto en los libros. En los libros no hablan del proceso de cómo estudiar los sueños ni nada de eso. Recuerdo que es una novela. Hay muchos libros que sí que hablan de este proceso. Yo sí que lo nombro. Hablo de algunas herramientas que a mí me sirvieron. También explico muchas cosas que a mí, por ejemplo, en su momento me daban miedo y luego vi que era más normal de lo que parecía, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, lo voy a nombrar un poquito porque tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Pero quiero decirle a mucha gente que yo, por ejemplo, tenía miedo de la parálisis del sueño. Yo no sabía ni que existía algo que se llamaba parálisis del sueño. Y luego resulta que es algo bastante común, no sé si has oído hablar de esto, ¿no? Que es, esto que tú te despiertas y no te puedes mover, no sé si te ha pasado alguna vez, que tú te despiertas y no te puedes mover y te quedas como que, y es algo bastante común a muchas personas, y es porque hay una parte del cerebro, nosotros cuando nos dormimos, tú sabes, los sonámbulos, cuando se levantan, se despiertan, tal, es porque esta parte no se les desconecta, ¿vale? Entonces, nosotros cuando nos dormimos se desconecta la parte motriz, digamos, para que tú no estás soñando que vuelas y te vayas y te tires por el balcón, ¿no? Voy a ver a volar, ¿no? Entonces, se desconecta esta parte del cerebro, entonces tú cuando estás durmiendo te quedas en tu cama. Pero si esa parte no la tienes desconectada, los sonámbulos cuando se despiertan, se levantan y tal. Entonces, ¿qué pasa? Como tú te desconectas esta parte, tú puede ser que a nivel consciente te despiertes, a nivel consciente, pero tu cuerpo está dormido. Entonces tú te despiertas y no te puedes mover, pero tú no sabes que no te puedes mover porque estás dormido, solo se ha despertado esa parte consciente. Y eso es una bendición. Lo que pasa es que si no conoces esto, pues dices, no me puedo mover, estás así como en pánico, que es lo que me pasaba a mí hasta que descubrí eso. Entonces, yo me di cuenta, o estudié esto y dije, ostras, estoy consciente, pero estoy durmiendo, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Voy a indagar ahí a ver qué pasa, a ver dónde puedo buscar esas partes del subconsciente y tal. Y ahí es donde puedes empezar a trabajar. Entonces, yo lo que hablo en mis libros es que esto sucede, que no te asustes, pero no te explico cómo trabajar esto, ¿no? Si alguien está escuchando esto, pues ahora dirá, hostia, pues a mí me interesa mirar esto, ¿no? Porque a mí también me pasa, yo también me asusto y a lo mejor ese clic hecho ya tiene sentido este directo que estamos haciendo, porque alguien ha tenido esa información, ¿no? Y eso es un poquito lo que nombro yo también en los libros, que hay muchas partes que desconocemos, que son naturales, que son normales, y conocerlas nos va a ayudar a conocernos y a experimentarnos esa parte nuestra que te va a ayudar a llegar más allá, como digo, ¿no? Más allá del subconsciente precisamente, que esas partes que despierto o en vigilia tú no puedes llegar, sí en meditación y sí con otras prácticas, ¿no? A lo mejor, pero claro, pues mucha gente que no medita o mucha gente que no tiene este conocimiento respecto a los sueños, pues ahí le puede ayudar un poquito esta información o este descubrimiento. A mí me está ayudando muchísimo, Silvia, porque eso me pasaba mucho, y tengo un tiempo que no me ocurre, pero al principio me daba miedo o sea, ese miedo era porque el querer reaccionar mis extremidades y no hacerlo. Pero después, literalmente así como lo comentas, me pasaba, o sea, me quedaba como en ese, vamos a llamarlo limbo, porque no está ni aquí ni aquí, o sea, está como en el medio de algo, porque no estás dormido por completo ni estás despierto de manera motriz como tú comentas. Exacto. Y ahí lo que hacía era jugar, o sea, jugar era como investigar y como que me metía y, wow, era como un mundo, no sé, como ese amigo invisible que tiene muchos niños o tener de niños, o sea, estás en un mundo de creación ahí imaginario brutal. Entonces, wow, ahorita no conocía ese término, o sea, cuando tú me dijiste parálisis del sueño, ¿no? Y cuando lo ejemplificas de cómo es o de qué trata, digo, wow, claro, he tenido muchísimo parálisis del sueño y ni te cuento, o sea, hay sitios donde me conseguía con seres que somos así muy apegados y que hemos vivido quizás experiencias religiosas muy, muy fuertes.
y me los conseguía en esos sueños y trataba una historia y tal cosa y tienes que hacer esto y eran como órdenes que estábamos dando, como si tuviéramos una logia en otro plano. Entonces es brutal, me encanta esa parte, voy a averiguar un poco más de eso Sí, para darle sentido o asimilar de qué trata y quizás seguir jugando más todavía cuando esté sí. en ese Pues limbo. si has tenido esas experiencias, te encantará la trilogía, ¿no? Porque parte de la trilogía, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, cuando me preguntan, la gente que ya los ha leído, me preguntan mucho, es la típica pregunta, pero ¿es real lo que cuentas? ¿Es fantasía? Y yo les digo, ¿tú qué crees? ¿No? ¿Tú qué sientes? ¿Es fantasía o es realidad? ¿Para quién? ¿No? Porque yo te digo, si a mí tú ahora, Fran, me dices, bueno, estoy viendo un burro volando, pues si tú lo estás viendo es tu realidad, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que cojan lo que a ellos les sirva. Si yo cuento en la novela, ¿no? Cuento una historia o se cuenta una experiencia, tú te sientes identificado con esta experiencia o alguna vez has tenido una experiencia similar o parecida en eso, igual te da una explicación, como te está pasando ahora a ti, ahora mismo, a partir de lo que estamos hablando, te da una explicación a algo que para ti era en ese momento desconocido. Si para ti es válido, o sea, no hay que cuestionarse siquiera si es real o si deja de serlo, simplemente para ti es válido, has encontrado una información, una explicación que puede ser real o no serlo, pero para ti ahora te vale, pues quédate con eso. Y ya está, ¿no? Ni siquiera por qué plantearnos si es real o si deja de serlo, ¿no? Pregúntatelo para ti, si es o no es, y ya está. Esa es la mejor respuesta, la que te das tú mismo. Esa, exacto. Buenísimo, Silvi. Bueno, y el tercer libro, Un sueño infinito. Un sueño infinito, Amanecer de la conciencia. El amanecer de la conciencia. Sí, mira, un sueño infinito, siempre digo lo mismo y cuando hablo del primero o del segundo, pues puedo explicar, ¿no? Que va del autoconocimiento, de la autoestima, de los miedos, tal, pero me he quedado en ese punto en el que estamos ya observando lo que ocurre, siguiendo una intuición de lo que tienes que hacer. Yo digo una frase que digo mucho también es, no dejes de hacer aquello que no puedes evitar hacer, ¿no? Y ese no puedo evitar hacer esto va empujado o estirado, llámalo como quieras, de algo que tú no puedes explicar, ¿no? Es una sensación, una fuerza, una magia, una energía, ¿no? Llámalo como tú quieras, vuelvo a decir, cada uno que le ponga el nombre a las cosas. Eso que no podemos explicar, eso que va más allá de nuestra propia eh, fuerza de elección, ¿no? De lo que se nos impone, no, lo que se nos pone delante, voy a decirlo así, hay algo que te va moviendo, ¿no? Tú siempre puedes hacer lo que está en tu mano, pero luego hay algo que va más allá de lo que está en tu mano, ¿no? Y de eso va el tercer libro, ¿no? Un sueño infinito. En eso que va más allá de lo que está en tu mano, de lo inexplicable, de lo invisible, de lo que cada uno le damos nuestra propia interpretación, ¿no? Nuestra propia explicación. Seguramente mucha gente no entenderá lo que yo estoy diciendo porque ni yo misma puedo explicarlo, porque hay cosas que no se pueden explicar, que solo se pueden vivenciar, se pueden experimentar y a partir de lo que tú experimentas, tú interpretas, ¿no? Y de eso va el tercer libro. Yo siempre digo, no puedo explicar el tercer libro, lo tienes que leer e interpretarlo tú misma o tú mismo. Porque aquí es cuando muchísima más gente me va a preguntar qué parte es fantasía y qué parte es realidad. Yo voy a volver a responder lo mismo, ¿no? Lo que para ti sea realidad o sea fantasía, pues coge tú lo que a ti te valga y dale tú tu propia interpretación a lo que a ti te valga, ¿no? Yo es mi interpretación respecto a esto, ¿no? Respecto a lo invisible o respecto al mundo que no se ve. Y me parece muy curioso porque ya sabes que es una trilogía, ¿no? Y que lleva un orden. Yo siempre recomiendo a la gente que empiece por el primero, que sigan por el segundo, que acaben por el tercero, pero mucha gente, me ha pasado mucha gente que ha querido sí o sí llevarse el tercero. Y yo decía, bueno, que sepas que vas a leer el final, o sea, estás leyendo el final, ¿no? El final entre comillas, porque nunca hay un final, por eso infinito, por eso va a haber un cuarto libro y muchos más, porque ya tengo ganas de continuarlo, yo misma estoy ahí curiosa de cómo continuará esta historia, ¿no? Cómo acabará, no, cómo continuará, porque nunca hay un final, pero hay mucha gente que siente mucha curiosidad por eso, porque en algún punto están ahí, porque sienten ese punto, ¿no?
Y ese es el amanecer de la conciencia al final, ¿no? El despertar una conciencia que por un momento está dormida, que se abre a que cualquier cosa es posible, que por qué no, ¿no? Ese por qué no, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser de esta manera o de otra, ¿no? Y luego todo depende de tu creencia, porque hay cosas que no se pueden demostrar, no se pueden explicar, ni siquiera la ciencia las puede demostrar, y ya dependerá de lo que tú creas y de lo que tú interpretes. Y ahí creo que hay que estar muy abierto y hay que permitirse ese amanecer de la conciencia, ¿no? De que, como tú has dicho, que estamos en un proceso de cambio a nivel ya no individual, sino a nivel colectivo, que está habiendo aquí un proceso de cambio, y ese cambio yo creo que va en esa apertura de la mente. Yo misma me veo hace 10 años y yo era la persona más incrédula del mundo, la persona más escéptica del mundo, de la que te contaban otros, te contaban cosas y tú decías, madre mía, este como flipa, ¿no? Y luego cuando tú empiezas a experimentar por ti misma dices, voilà, pues va a ser que sí, ¿no? Va a ser que a lo mejor no están tan flipados estos que te cuentan, todas esas cosas que las están experimentando. Y luego tú las cuentas y te dirán flipada a ti, pero bueno, cada uno allá con sus creencias y con sus propias experiencias y ya está, sin más. Y yo creo que es un poquito eso. Y yo he querido plasmar esto, ¿no? Con forma de historia, con una historia muy mágica, muy envuelta en el misterio, en secretos, en revelar, ¿no? En la revelación de los sueños, en cosas tanto subjetivas como objetivas, para que tú misma o tú mismo cojas lo que a ti te sea válido en este proceso que tú estés, en tu propio proceso, tanto de crecimiento como de evolución de la conciencia. Y a mí me gustan mucho las historias, yo tengo una parte muy niña también, ¿no? Y me ha gustado plasmarlo así, porque también me identifico mucho, ¿no? Yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado porque todos hemos sido niños, todos hemos pasado adolescencia, todos hemos pasado, siendo adultos seguimos siendo niños y todos tenemos emociones, experiencias, hemos sufrido desamor, hemos pasado por un proceso de pérdida y todos nos vamos a sentir identificados con eso. Y yo, vamos, tengo fe ciega, creencia absoluta en que los libros van a ayudar a mucha gente a comprender todas esas cosas que yo en su día tampoco comprendía, y llegar a esa comprensión a mí me ha dado mucha paz, me ha dado mucha sabiduría, mucha comprensión, mucho conocimiento respecto a la vida, a ver las cosas con otra perspectiva, que esa es mi intención real con los libros, que yo tengo una forma de ver el mundo que es muy peculiar, tú sabes, ¿no? Que también me sigues, y tengo una forma muy peculiar de ver el mundo, siempre le doy la vuelta a todo, y eso es lo que yo quiero compartir y lo que yo quiero transmitir, que siempre hay una forma diferente de ver la vida, que si tú miras desde otra perspectiva, el mundo cambia, no porque cambie el mundo externo, sino porque ha cambiado tu mundo interno, y todo eso después se traduce en magia, ¿no? Y en que el universo está de tu parte, si tú lo ves así, y no sé, vivimos en un mundo lleno de posibilidades, todo es posible, todos los sueños se pueden hacer realidad, como digo, ¿no? La vida es un viaje a la realidad de un sueño. Yo lo estoy viviendo, tú lo estás viviendo también, Fran, ¿no? Esa realidad de los sueños, somos creadores, como tú has dicho, y solo tienes que creértelo para poder crearlo, creerte que es posible, que tú puedes crear tu propia realidad. Y ese proceso de aprendizaje que yo he vivido hasta el día de hoy, pues está todo ahí plasmado en esta novela. Yo la llamo una novela mágica y transformadora porque realmente sé que lo es, o sea, estoy, vamos, convencida de que lo es, y mucha gente también que ya está leyendo los libros también me lo dice, y pues cada vez más, ¿no? Más te lo crees todavía, si ya te lo creías, pues más todavía. Me encanta, Silvia, me encanta tu energía. Yo esa parte del tercer libro, te doy mi interpretación de... Sí, por favor. Yo lo conecto mucho con la parte simbólica. O sea, al final es dejar esa sutileza, ese campo sutil y a interpretación de la gente, y quizás lo que tú dices, ni yo te lo puedo explicar, y pues sí, hay muchas cosas, sobre todo en las actividades presenciales que realizo y comparto con la gente, donde ellos no entienden qué pasa. Ellos no entienden, y mi finalidad no es que lo entiendan, sino que simplemente vivan la experiencia, porque es donde se genera
el verdadero aprendizaje sin estar en aprendizaje. O sea, es una forma muy distinta de hacerlo. Tengo una mosquita que me está acompañando hoy. Entonces yo lo asocio mucho con esa parte simbólica, ¿no? Mira, ¿ves? Una mosquita. Sí, la verdad. Sí, estoy en un proceso ahí que no quiero ni maltratarlas ni nada y bueno, un tema ahí. Dile que se vaya. Yo les digo, por favor, vete, porque si no os voy a tener que hacer algo al respecto y ya va a ser tu propia decisión. Tú eliges. Eliges. Yo te estoy avisando. Sí, entonces lo asocio mucho con eso y me encanta porque todo lo que es sutil, todo lo que es la parte simbólica, creo que es algo que, o sea, ya al explicarlo le da densidad y pierde toda esa sutileza de lo simbólico. Entonces, me encanta, quizás por eso alguna gente se quiso ir de una vez a lo simbólico. Amiguita, La estamos viendo, ¿eh? La estamos viendo. creo que quiere salir en escena. Entonces, me encanta mucho esa parte, cómo plasmarlo, cómo compartirlo, creo que, wow, eso es, o sea, una vez me dijo un maestro amigo que me encanta Franklin porque lo complicado me lo hace ver súper simple. Y yo creo que de eso se trata, o sea, cómo desde lo que la gente puede ver complicado en cierto aspecto de vida, el darle simplicidad es lo que permite trascenderlo, lo que permite hacerlo parte de ti, perder el miedo, inclusive. Me encanta eso que acabas de decir de que el miedo parte de la ausencia de la información sobre algo, sobre algún tema. Entonces, ahí obviamente cae en evidencia la dualidad de las cosas. O sea, si no sé de algo, entonces siento esto, pero como al tenerlo, más bien me empodero o me focalizo yo creo que me empodero, que últimamente esa frase de empoderamiento la están utilizando de una manera muy tonta desde mi percepción, porque el empoderamiento no es simplemente algo efímero, o sea, el empoderamiento tiene que ser constante, no algo circunstancial que sea de un poco tiempo y después entonces caigo nuevamente. Entonces me encanta que al final, como tú dices, la continuación sea en esta, que no es el cierre como tal, sino que ya toque quizás esa parte sutil, esa parte simbólica, y creo que la mejor manera de expresarlo es esa. Léelo, porque no sé cómo decirte, o sea, ya el hecho de ponerle palabra a toda esa magia que ocurre en esa parte sutil, ya le cambia la tilde, entonces mantenerlo así está perfecto porque cada quien va a ver la realidad tal cual como la interprete, ¿no? Como lo asimile. Mi Silvi, a mí me encantó muchísimo este compartir contigo. Creo que ratifico y valido esa resonancia que he tenido contigo, con conocer un poco más de ti. Y este es un espacio que es maravilloso. Te agradezco enormemente el tiempo, el esfuerzo y la entrega porque se diera, porque hemos estado días y días programándolo, pero todo ocurre en el momento perfecto. Entonces, algo más, Silvi, que nos quieran decir. Aquí van a quedar todos los enlaces para que puedan acceder a tus redes, para que puedan acceder a tu trilogía, si quieren a lo mejor trabajar directamente algún tema contigo. Por lo menos yo voy a averiguar la parte de los sueños y te voy a escribir cualquier duda que tenga o cualquier revelación, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Cuéntanos un poco de dónde ubicarte y nada, ya para que le des información al respecto. Sí, sí, bueno, yo ya te digo que te invito a que lo hagas porque además a mí me encanta, ¿no? Todo lo que pueda compartir de aquello que yo aprendí, aquello que descubrí, siempre vamos a aprender los dos juntos y pues decir pues que la gente sienta, ¿no? Sienta cualquier cosa respecto a los libros, respecto a mí, la información, como tú has dicho, hay un como exceso de información, no hay mucha, pero hay algo que tú sientes que te llama de alguna manera, ¿no? Que percibes como que esto a mí me ha llamado la atención, pues ahí hay algo para ti cuando algo te llama así esa atención, ¿no? Que es lo que hablamos del tercer libro, eso que no sabes explicar, pero que te ha llamado, ¿no? Y simplemente eso, que últimamente algo que me estoy repitiendo mucho, que me digo mucho a mí, que lo único que tenemos que hacer realmente en esta vida es vivir y sentir. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Entonces, si voy a dejar algún mensaje aquí, ¿no? Para la gente que nos escucha y que nos está viendo, es que es tan difícil, como digo, ¿no? Esa palabra que me he inventado así para romper un poco la mente, es tan difícil como eso, ¿no? De vivir y sentir. Y ya está, y a partir de ahí todo lo demás. Y bueno, algo más que quiero decir, sí, por supuesto, darte las gracias a ti, porque para mí ha sido un placer
compartir esto y volver a vernos, volver a sintonizar entre nosotros, que hay esa conexión tan bonita, y compartir este ratito. Y bueno, cuando quieras volvemos a repetir, porque yo encantada, encantadísima. Buenísimo, Silvia, muchísimas gracias. Aquí le dejamos entonces todas las redes y todos los puntos de contacto para adquirir esa trilogía mágica, como bien lo describe. Y bueno, aquí está la síntesis o el resumen. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Cualquier duda o inquietud, aquí están todas las redes de contacto. Y como siempre termino esto, los amo y los bendigo. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.